Seguimos avanzando un poco más en el tema de fenómenos de superficie y en este caso vamos a hablar de las interfaces curvas y obtener la ecuación de Jean-Laplace, que es una simplificación, es una ecuación para un caso particular de interfaces que tienen forma de casquete esférico. Bien, entonces vamos a empezar a tratar de imaginar la situación de equilibrio de este sistema que tengo aquí dibujado. Es un cono que contiene dos fases formadas por dos líquidos que no son miscibles y que tienen una interfase que, como ves, es curva. Tenemos arriba la fase beta y abajo la fase alfa y su interfase. Tenemos dos pistones que están ejerciendo presión sobre la fase beta y otro que ejerce presión sobre la fase alfa. Y queremos encontrar la condición de equilibrio, que es cuando estos pistones ejercen la presión adecuada para que no se muevan, ni que el pistón que ejerce la presión P alfa se mueva a la izquierda ni a la derecha, y el beta igual. Sistema en equilibrio. Y lógicamente, ¿cuándo va a ocurrir eso? Bueno, pues es evidente, ¿verdad? Cuando la presión ejercida por los dos pistones sea igual. Si la presión que ejerce este pistón P alfa es igual a P beta, el sistema estará en equilibrio. La interfase no se moverá ni arriba ni abajo, y los pistones tampoco. Bueno, pues esto no es correcto. No se alcanza el equilibrio en esa situación que parece evidente. No, tiene que ser mayor la presión ejercida por el pistón de la fase alfa que el que ejerce el pistón que tenemos en la fase beta. La presión en alfa tiene que ser superior a la presión en beta para que tengamos una situación de equilibrio en la que la interfase no se desplace ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero ¿y eso cómo se entiende? Porque si ejercemos más presión en la parte de abajo, es de esperar que este pistón entre hacia el interior, bombeando más líquido y por tanto subiendo la interfase hacia arriba, ¿verdad? Claro, pues no debido a que la interfase es curva. Esta interfase curva, debido a la tensión superficial, está ejerciendo una presión hacia abajo. Es como una lámina elástica que está curvada y por tanto tiende a disponerse horizontal. Eso nos ejerce presión desde la fase beta hacia la alfa. Una presión adicional a la que está ejerciendo el pistón. ¿De acuerdo? Por tanto, para que la fase alfa pueda compensar las dos presiones, la debida al pistón que ejerce la presión P beta más la presión que ejerce la interfase, en el pistón alfa tenemos que ejercer una presión superior para compensar esas dos presiones que se ejercen hacia abajo. ¿De acuerdo? Por tanto, la presión en la fase alfa tiene que ser superior a la presión ejercida en la fase beta, porque se está sumando la presión de la interfase curva. Si la interfase no fuera curva, fuera horizontal, es decir, que tengamos un recipiente que no sea cónico, un vaso, por ejemplo, en ese caso la interfase es horizontal y ya no ejercería presión hacia abajo y por tanto sí, ahí la igualdad de P alfa P beta te daría el equilibrio, pero en este caso de interfase curva no. Bien, ¿cuál es el objetivo de este punto? Determinar precisamente esta diferencia entre las presiones ejercidas por los dos pistones para que el sistema esté en equilibrio. Vamos a determinar la diferencia P alfa menos P beta. Y para el caso particular de una interfase que sea esférica, es decir, un casquete esférico de radio R, pues vamos a obtener en esa situación concreta una ecuación llamada la ecuación de Jean-Laplace. Bien, vamos a tratar de determinar cuánto vale esa diferencia de presiones entre los dos pistones para que el sistema esté en equilibrio. Imagina que dejamos que la interfase baje un poco hacia abajo. Vamos a dejar que baje hasta este nivel. Es decir, entra más líquido en la fase beta al comprimirse, al moverse el pistón hacia la izquierda, sí, ¿verdad? Y eso hace que la interfase se desplace hacia abajo. De manera que la fase beta aumenta su volumen en una cantidad que es esto que baja hacia abajo, esa fase beta, pues en esa cantidad incrementa su volumen, diferencial V beta. Lógicamente la suma del volumen en la fase beta y en la fase alfa tiene que ser constante, no va a cambiar, pero sí podemos alterar el volumen de la beta y el volumen de la alfa. Si aumentamos el de la beta, disminuye el de la alfa. Si aumentamos el de la alfa, disminuye el de la beta, ¿no? Por tanto, la variación del volumen en la fase beta es igual a menos la variación de volumen en la fase alfa. Si este pistón entra un poco hacia adentro e introduce más líquido beta, más fase beta,
hace que la interfase baje hacia abajo, por tanto aumenta el volumen de la fase beta y disminuye en una cantidad igual el volumen del alfa. Es evidente. Vale. Bueno, ahora para encontrar la condición de equilibrio vamos a hallar el trabajo total que realiza el sistema y lo vamos a igualar a 0. En el equilibrio no debería haber un trabajo neto. Por tanto, el trabajo infinitesimal realizado por todo el sistema es trabajo que realiza la fase beta. Es la presión a la que está, que vamos a llamar P beta menos P beta, por el cambio de volumen que sufre, que es diferencial de V beta. Es decir, ese desplazamiento hacia abajo produce un trabajo que viene dado por esta expresión. ¿De dónde saco esto? Bueno, el trabajo en termodinámica es menos integral de P de V, ya sabes. La presión en la fase beta es constante, entonces sacamos la presión fuera y nos queda menos P por el cambio de volumen. ¿Qué cambio de volumen ha sufrido la fase beta? Pues al desplazarse hacia abajo la interfase, la fase beta ha aumentado su volumen en una pequeña cantidad infinitesimal que es diferencial de V beta. Vale, ahora vamos a calcular el trabajo que realiza la fase alfa debido a ese pequeño cambio de volumen. Y es menos la presión en la fase alfa por el cambio de volumen que sufre la fase alfa, que es diferencial de V alfa. Y no nos olvidemos de la interfase curva, que está aportando también trabajo. ¿Y qué trabajo aporta? Pues ya sabes, el trabajo necesario para cambiar la superficie de una interfase viene dado por el coeficiente de tensión superficial del líquido por el diferencial de área. Este sería el trabajo realizado por la interfase. Vale. Esa suma tiene que ser 0 en el equilibrio. Entonces ahora vamos a coger y pasar este término hacia este lado de la igualdad y me queda gamma por diferencial de A igual a P sub A. Perdón, aquí se me olvida una cosa. Vamos a cambiar este diferencial de VB por menos diferencial de V alfa. Perdón, diferencial de V beta por menos diferencial de V alfa, ¿vale? Porque son iguales ambos diferenciales, ¿no? Con signo opuesto. Y por tanto menos con menos me queda más y eso hace que pase este término hacia el otro lado, negativo, ¿verdad? Menos P beta por diferencial de V alfa. Menos por menos más, lo paso al otro lado y pasaría negativo. Ahora este que está negativo lo paso al otro lado y pasa positivo. Más P alfa diferencial de V alfa. Y esto queda igualado a el coeficiente de tensión superficial por la variación de área, por la variación infinitesimal de área. De aquí saco factor común a los volúmenes, diferencial de V alfa, y me queda P alfa menos P beta por diferencial de V alfa. Y ahora, despejando esa diferencia, P alfa menos P beta, gamma por diferencial de A partido de diferencial de V alfa. Ahí tenemos la expresión que nos da la diferencia de presión que tiene que existir entre la fase alfa y la beta para que el sistema esté en equilibrio. Fíjate que la variación de área es negativa, ¿no? ¿Por qué es negativa? Porque la interfase al bajar hacia abajo disminuye su área. Observa que esta línea que va por abajo tiene menor área que la que va por arriba, porque es cónico. Al bajar hacia abajo, al aumentar el volumen de beta y disminuir el de alfa, bajamos la interfase hacia abajo y por tanto el área disminuye. Hay una variación de área negativa. ¿Y qué le pasa con el volumen de la fase alfa? Pues también disminuye, ¿no? Porque al bajar la interfase, la fase alfa va a tener menos volumen. Por tanto, el diferencial de V alfa también es negativo. Negativo entre negativo, positivo. Es decir, esto es mayor que 0. Lo que te estaba comentando, que P alfa tiene que ser mayor que P beta o la diferencia debe ser positiva. Y aquí nos lo deja claro la ecuación que hemos obtenido. Bien, por tanto, ya tenemos la diferencia de presión, P alfa menos P beta, para una interfase curva. Es el coeficiente de tensión superficial por la variación de área partido por la variación de volumen de una de las fases. Vale. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a particularizar esta fórmula para una interfase esférica, es decir, un casquete esférico, lo que nos va a llevar a la ecuación de Jean-Laplace. Vale, voy a borrar y voy a ponerla aquí en la parte de arriba para que tengamos sitio para hacer una pequeña consideración de matemáticas. P alfa menos P beta igual a gamma diferencial de A partido de diferencial de V alfa. Bien, ahora voy a coger un dibujo para comentarte qué es un ángulo sólido. Vamos a ver cómo se define un ángulo sólido. Si tenemos una superficie, es esta superficie que tengo aquí en azul, y la proyectamos
sobre esta superficie azul, la vamos a proyectar sobre la superficie de una esfera de radio R. Esta esfera tiene un radio R y vamos a proyectar esta superficie sobre la esfera trazando unos radios que van al centro de la esfera. Cada punto, trazamos unos radios que convergen todos al centro de la esfera, y esto hace que sobre la superficie de la esfera pues se proyecte una superficie. Esta superficie que llama S, yo la voy a llamar, si me permites, A, área, y esta superficie proyectada sobre la superficie de la esfera nos permite definir el ángulo sólido. Este ángulo que tenemos aquí, que no es un ángulo plano, estos ángulos que hablamos de 90 grados, ¿no? Ángulo plano, no. Este es un ángulo espacial, un ángulo tridimensional. Se llama ángulo sólido, al ángulo que forman todos esos radios que convergen en el centro, desde los diferentes puntos de la superficie, o sea, desde los extremos de la superficie, ¿no? Esos radios que generan esta superficie en la esfera, pues el ángulo que forma aquí, un ángulo tridimensional, es un ángulo sólido, que vamos a llamar omega, el ángulo sólido omega. ¿Y cómo se define ese ángulo sólido? Bueno, pues omega se define como el cociente entre el área que proyecta la superficie y el radio de la esfera al cuadrado. Así se define un ángulo sólido. Se mide en una unidad que son los estereoradianes. Se mide en estereoradianes. Bien, y de aquí ya voy a obtener el diferencial de área de el numerador de la ecuación. Voy a despejar el área, A igual al ángulo sólido por R cuadrado, y voy a derivar, derivada de área igual a, el ángulo sólido es constante, por tanto derivo la R, derivada de R es 2R, derivada de R cuadrado es 2R por diferencial de R. Y esto lo llevamos a esta ecuación. Gamma por omega, que es el ángulo sólido, por 2R y por diferencial de R. Bien, ahora voy con el volumen. Vamos a hallar el diferencial de volumen de la fase alfa. Es decir, quiero hallar este volumen que posee la fase alfa. Bueno, en realidad el diferencial de volumen. Pero primero vamos a hallar el volumen. Imagínate que aquí, después lo derivamos y tenemos el diferencial de volumen. Imagínate que aquí tienes ese ángulo sólido, omega. ¿Qué volumen tiene esta fase si conozco el ángulo sólido que está formando? Un ángulo sólido omega. Bueno, pues el volumen de esa fase alfa lo puedo hallar de la siguiente manera. El volumen, el ángulo sólido total de una esfera, todo esto es el ángulo sólido total de la esfera. Y ese ángulo sólido de una esfera vale 4pi estereoradianes. Es 4pi, el ángulo sólido total. Y una esfera tiene un volumen de 4/3 de pi r cubo. 4/3 de pi r cubo. Entonces, si dividimos el volumen de la esfera entre los estereoradianes a los que equivale y después multiplicamos por este ángulo sólido omega, obtengo el volumen asociado a este ángulo sólido omega. Dividimos el volumen de la esfera, 4/3 de pi r cubo, entre los estereoradianes a los que equivale, que son 4pi. Vale. Y ahora voy a multiplicar por el ángulo sólido que tiene la fase alfa, que lo llame omega, por omega. Fíjate cómo el 4pi se va con el 4pi, y esto me queda 1/3 de omega por el radio al cubo. Bueno, pues un ángulo sólido omega equivale a un volumen, o encierra un volumen, que es ese volumen V alfa. ¿De acuerdo? Bien, y ahora no tengo más que derivarlo. Derivada de V alfa igual a, derivo el R cubo, es 1/3 omega por derivada de R cubo, que es 3R cuadrado, por diferencial de R. Tachamos los 3's y nos queda omega por R cuadrado por diferencial de R. Y venimos aquí al denominador con ese diferencial de V alfa. Omega R cuadrado de R. Y entonces tacho omega con omega
y dr con dr y este cuadrado de la r con esta r. Y así me queda la ecuación de Jean-Laplace. 2 gamma partido de r. Esa es la diferencia de presión entre las dos fases, alfa y beta, para que el sistema esté en equilibrio cuando la interfase es un casquete esférico de radio r. Casquete esférico de radio r, cuyo ángulo sólido es omega. No depende, como ves, del ángulo sólido, solamente de r y de la tensión superficial. P alfa menos P beta, la diferencia de presión entre las dos fases con una interfase curva para que el sistema esté en equilibrio, tiene que ser 2 veces la tensión superficial partido de R. Bueno, pues nada, eso sería todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues me parece que vamos a ver el ascenso y descenso capilar. Los fluidos, debido a su diferente comportamiento en cuanto a fuerzas de cohesión y adhesión, pueden ascender o descender por capilares. Y se puede determinar qué longitud ascienden o descienden. Hay fluidos como el agua, que debido a que presentan unas fuerzas de adhesión con el vidrio muy importantes, más que las de cohesión, tienden a subir hacia arriba por los capilares y generan unos meniscos cóncavos. Meniscos de este tipo. Pero no todos los fluidos hacen esto. Hay fluidos que descienden por los capilares y tienen meniscos convexos. El ejemplo más conocido de este tipo de fluidos es el mercurio. El mercurio tiene menisco convexo y desciende por el capilar, tiene un descenso capilar, mientras que el agua es uno de esos fluidos que asciende por los capilares y tiene menisco cóncavo. Pues nada, vamos a hablar de esas cuestiones en el siguiente punto.